Tienen que presentar un artículo de acuerdo a los requisitos que están publicados. De los 2 últimos años, artículo de investigación original en idioma inglés, revista médica de prestigio, tema relacionado a la especialidad. Cada artículo se va a acompañar de un análisis y comentario del alumno respecto al artículo. Del total de 12 alumnos que forman el grupo, se va a hacer en estos momentos un sorteo. 6 de ustedes van a hacer una presentación con PowerPoint el día de la revista de revistas y se hará una ronda de preguntas y respuestas. Las participaciones de los alumnos serán calificadas. Voy a compartir la pantalla entonces para hacer el sorteo. ¿Me confirman si se ve la pantalla? Sí se ve, doctor. Ya, correcto. A ver, el grupo viene de Rodríguez Pinao hasta Tupa Soto. Entonces son un total de 12 alumnos y se van a generar 6 números aleatorios. A ver, por favor, tomar nota. Se está grabando la sesión, ok. Los siguientes alumnos: Romero Cerrón, Guido, Romero Guadalupe, Celia, Santana Romero Adriani, Torres Corrales Fanny, Tume Guaywa Shaunin y Tupa Soto Diego André. Van a ser los que el día viernes van a exponer sus artículos de revista y revistas. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Pregunta? Doctor, mencionó que el artículo debe estar en inglés, ¿verdad? El artículo original en inglés. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, los requisitos son claros, ¿ah? No quiero a última hora sorpresas ni reclamos. Siempre nos falta por ahí algún alumno que presente una revista en español, una revista de poco nivel, poco impact factor. No está dentro de las revistas digamos, de alta exigencia o calidad, e incluso alumnos que quieren presentar artículos de revistas no médicas. Así que por favor están avisados. Tampoco artículos de revisión, son artículos de investigación originales. Esas son las indicaciones. La idea de la revista de revistas es una actividad formativa. Ustedes como alumnos de medicina tienen que tener deberían tener actividades de dos tipos: investigación formativa y también búsqueda bibliográfica. En la investigación formativa ustedes deberían tener o desarrollar competencias para por lo menos hacer una búsqueda bibliográfica de calidad, ¿no? De garantía, y poder presentar a sus compañeros un artículo. Es una actividad que la van a hacer, bueno, no sé dónde les tocará, si van a hacer en hospital o en atención primaria. Ahora el internado a nivel nacional está de cabeza, ¿no? No sabemos cómo van a hacer las cosas más adelante, pero en los hospitales, por lo menos aquellos donde hay cierto nivel de exigencia, y sobre todo en el residentado médico, ustedes tienen que preparar artículos a cada momento. Y de un día para otro les van a decir: mira, presenta tal artículo, busca tal información sobre tal tema y lo tienen que presentar. Entonces tienen que leer inglés, tienen que interpretar la información, tienen que saber expresarla en un PPT, tienen que saber escoger qué datos son relevantes, ¿no? Tienen que medir su tiempo, también es una habilidad que tienen que desarrollar, cómo presentar un artículo al resto de compañeros. Por eso que es importante que esas actividades se deberían repetir en todos los cursos de la currícula del pregrado. Todos los cursos deberían tener un acápite de este tipo, porque es algo que les va a ayudar a ustedes incluso en su autoaprendizaje. El inglés es el idioma universal en medicina, es el idioma de la investigación. Si queremos hacer publicaciones de nivel, tenemos que publicar en inglés.
Ahora, los artículos o las PPT pueden tener una estructura sugerida, ¿no? Yo les sugiero una estructura, es una recomendación que hago a los alumnos. Una primera diapositiva que es, digamos, el título, ¿no? En el cual va el nombre del artículo original en inglés, el alumno, la revista, dónde fue publicado, en qué año. Esa es la primera diapositiva. La segunda diapositiva es, digamos, una agenda de la presentación. En esta agenda se ponen 5, 4, 6 puntos básicos que va a tener la presentación del ponente, del alumno en este caso. La tercera diapositiva es una descripción breve, un background, una introducción, que generalmente es una o dos, de recomendación es una diapositiva de preferencia, con antecedentes más importantes. Después vienen las diapositivas de métodos, material y métodos, que generalmente son un poquito más extensas, ¿no? 2 o 3 diapositivas promedio para material y métodos. Después vienen los resultados que se expresan en promedio en 3, a veces 4 diapositivas promedio. Y los resultados tienen que, de preferencia, se pone redactado, escrito, los datos más importantes, pero sobre todo dar prioridad a tablas y figuras para una rápida comprensión del lector. Las diapositivas de discusión, que son en promedio 3, y después tenemos una diapositiva de cierre, que son las conclusiones y o recomendaciones respecto al artículo. Entonces, esa es la estructura que ustedes deben manejar. Una diapositiva de presentación, una o dos de introducción, 2 o 3 de material y métodos, 3 o 4 de resultados, 3 diapositivas promedio de discusión y una diapositiva de cierre. Entonces, ese es el esquema que ustedes, yo les sugiero que lo puedan implementar, ¿no? Pueden haber variaciones, obviamente, de acuerdo a la naturaleza de cada artículo, pero esa es, digamos, un esquema general que es lo más importante. Algún día van a tener que presentar su tesis, van a tener que presentar una maestría, un doctorado, un diplomado, entonces tiene que tener por lo menos una idea ya desde el pregrado. ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿de qué revista nos recomendaría poder sacar? Revistas médicas de alto impacto, doctora. ¿Conoces alguna? ¿El Journal? ¿Cuál? New Journal. No. ¿New? Ajá, hay uno que es New Journal. A ver, a ver, a ver. Tenemos que revisar entonces, ¿ves? Esa parte está un poquito floja. Ya deberían conocer por lo menos las revistas. Ese es el tema, ¿ven? Están ustedes en quinto de medicina. Tenemos que ir mejorando esa parte, ¿ya? El New Bueno, England, creo que. New Ajá, el England, New Journal England of Journal. Ujú. Medicine. Bueno, es fácil. Pueden entrar a PubMed, el buscador PubMed. El PubMed, pueden entrar a Hinari, pueden entrar al PubMed, pueden entrar a Web of Sciences. Web of Sciences es una opción. Pueden entrar también a la base de Scopus. En Scopus también encuentran artículos. Pero generalmente el PubMed es el recurso más fácil de poder, digamos, manejar. PubMed es un buscador. Ustedes tienen que familiarizarse con el buscador, colocar ahí lo que se llaman los descriptores para poder encontrar la información, ¿no? Entonces, cuando tú vas a esa base de datos, te arroja los artículos con su revista. Ahora, revistas de prestigio, aparte de New England Journal of Medicine, bueno, tienen Annals of Internal Medicine, British Medical Journal, tienen JAMA, tienen Journal of Clinical Investigation, Circulation Research, Circulation, tienen, por ejemplo, Nature, un montón de revistas, o sea, revistas, hay miles de revistas médicas, ¿no? Pueden incluso entrar a revistas ya más específicas, ¿no? Por ejemplo, revistas de endocrinología, pueden entrar a revistas de geriatría, Geriatrics. Hay una revista que se llama Journal of the American Geriatrics Society. Es una revista propia, pura de geriatría. Gerontology, Journal of Gerontology, tiene un montón de opciones. O sea, artículos hay un montón. O sea, simplemente no debemos caer en la desidia, ¿no? En la parsimonia,
en la pereza, porque eso no nos ayuda a crecer como estudiantes ni como médicos. Ustedes están en el momento, ahorita, en este periodo de la vida, en la juventud, de poder aprovechar al máximo el tiempo, sacarle el jugo al tiempo y poder aprovisionarse de todos esos recursos, todas esas competencias que mañana les van a servir para crecer. Ahora es el momento. Por favor, no se olviden de ese consejo. Bien, vamos a comenzar entonces. Tenemos dos actividades hoy. Rápidamente, la clase es una clase corta que examina los aspectos más importantes de la sexualidad en el adulto mayor. Voy a compartir pantalla. Por favor, responden al llamado. Adriani Santana, presente. Ya. Ángeles Lee, Ángeles Lee. Presente. Hola. Celia Romero, Presente, doctor, buenos días. buenos días. Fanny Torres, Presente, doctor, buenos días. buen día. Giancarlo Timaná, Giancarlo, Doctor, buenos días. buenos Presente. días. Buen día. Milagros del Pilar, Doctor. Presente, doctor. Buenos días. Día. Rodríguez Melisa, Presente, doctor, buenos días. buen día. Shaunin Jacqueline, Presente, doctor, buenos días. buenos días. Tume. Tello Jean-Pierre, Presente, doctor, buenos días. bien. Trujillo Wendy, Presente, doctor, buenos días. buen día. Guido Luis Romero Cerrón, Presente, doctor. buen día. ¿Cómo estás? A ver, entonces vamos a escribir este tema. Es un tema muy interesante, es un tema del cual lamentablemente gran parte de la comunidad médica y de la comunidad de los profesionales de la salud no conocen porque no han recibido pues una formación específica en sexualidad y mucho menos en sexualidad en el adulto mayor, ¿no? Frecuentemente la sexualidad en el adulto mayor es vista como una situación imposible, de los imposibles, de lo negado, de lo morboso, de lo cómico, de lo antifisiológico, de lo irracional, de la desviación muchas veces de la norma, ¿no? Entonces yo creo que en esta oportunidad revisar el tema nos va a permitir aclarar algunos conceptos. En general la sociedad pues desconoce en gran parte los aspectos de la sexualidad en las personas mayores. La sexualidad tiene que ser concebida como todos los aspectos, prácticas, creencias, costumbres, gustos, hábitos sexuales que implican, ¿no?, la cercanía o la interacción entre dos personas, sea del mismo sexo o sea de sexos opuestos, ¿no? En ese sentido, la sexualidad no está limitada únicamente a la actividad coital, a la actividad genital, ¿no? O sea, circunscribir la sexualidad únicamente a la genitalidad es un gran error y es un error muy frecuente. Y esto tiene su razón en que para muchas personas, los adultos mayores son personas o individuos que ya han perdido su autonomía, que son personas dependientes, son personas muchas veces asexuadas, que no tienen interés en el sexo
que no practican el sexo, y también es un gran error, porque las estadísticas demuestran todo lo contrario. La sexualidad en las personas mayores es vivenciada de una manera diferente, es vivenciada de una manera distinta, porque obviamente van a haber cambios en la respuesta sexual humana, tanto de varones como de mujeres, como también circunstancias específicas, a veces una mayor frecuencia de algunas enfermedades y también el uso de algunos fármacos que van a modificar la vida sexual del adulto mayor. Está bastante claro de que una sociedad para todas las edades es aquella que ha eliminado los motivos de discriminación por la edad, ¿no? Y esa es una tarea pendiente incluso en nuestro país. Imagínense, si es algo que sucede en los países del primer mundo, ¿cómo estaremos nosotros, países todavía en situación de transición o en vías de desarrollo? Hablar de sexualidad, incluso en la mayor parte de las currículas de pregrado de medicina, no existen cursos de sexualidad humana. Y en el campo de la geriatría, como ya mencionamos en algún momento, son pocas las facultades de medicina que tienen un curso de pregrado sobre la materia. Para mucha gente, para muchas personas, existe una asociación entre actividad sexual y reproducción. Vale decir que la sexualidad se asume y se acepta como algo normal durante el periodo de vida reproductivo. Cuando ya las personas pasan de esta etapa, la sexualidad para muchos se convierte en una actividad inusual, rara o incluso una actividad prohibida. Por otro lado, también existe un prejuicio, ¿no? De que conforme avanzamos en edad, el número de enfermedades aumenta y que estas enfermedades van a provocar impedimentos serios en la vida sexual de los adultos mayores e incluso van a prohibir la sexualidad porque se cree que el sexo puede agravar algunos problemas de salud, por ejemplo, los problemas cardiovasculares. Y ese también es un gran error. En cuanto a estos mitos o creencias falsas sobre la sexualidad en los ancianos, hay varios, ¿no? Incluso el término adulto mayor es un término bastante, desde mi punto de vista, y es un comentario muy personal, un poco tirado de los pelos, porque deberíamos, bajo esa óptica, llamar a los niños adultos menores. Se dice que las personas adultas mayores, los ancianos, ya no son sexualmente deseables, no provocan deseo, no tienen líbido, no tienen interés en el sexo y tampoco son sexualmente capaces, ¿no? Esto incluso se usa como motivo de chiste, de broma, hasta en reuniones familiares, ¿no? Cuando se habla de personas mayores y se le dice que ya necesita ir a un geriatra, la gente a veces lo toma a la broma, al chiste, ¿no? Yo todavía no necesito porque estoy bien y encima si hablamos de una persona mayor, se dice que si no toma una pastilla como la pastillita azul, no va a poder tener actividad sexual, ¿no? Y es una serie de cosas que uno escucha a cada momento, ¿no? Los viejitos ya cumplieron y si tienen interés en el sexo opuesto es porque están enfermos o son viejos verdes o viudas alegres. La señora o el señor ya no puede tener relaciones sexuales si es que no toman Viagra. El Viagra, por si acaso, es sildenafil o es un inhibidor de la fosfodiesterasa, medicamento utilizado para el tratamiento de la disfunción eréctil. Se dice que la actividad sexual puede ocasionarles un ataque cardíaco y reduce la duración de la vida. Lo contrario, ¿no? El número de infartos del miocardio y muerte súbita cardiovascular, el número de casos de este problema durante el acto sexual es bajo, es mínimo. O sea, el porcentaje es mínimo respecto a la gran mayoría de personas que van a tener un infarto o una muerte súbita. Y en cuanto a la reducción de la duración de la vida, bueno, también, ¿no? Eso es un concepto arcaico que implica que el acto sexual se asocia con una pérdida de energía vital y que, bueno, al perder energía, la duración de la vida también se acorta. Por otro lado, hay gente que va a decirles, no, en el caso de los varones, el orgasmo y la eyaculación provocan una especie de desfogue, ¿no? Pero que en la mujer esto no es igual porque la mujer tiene su menstruación.
También hay un mito respecto a la masturbación. Se dice que la masturbación produce daños, produce locura, produce pérdida de memoria, produce una pérdida o produce una pérdida de rendimiento físico. En el caso de los varones, que esto puede provocar aparición de temblores en las manos, callos incluso. El anciano que busca una pareja más joven para tener sexo es un depravado o depravada y su conducta no es moral ni fisiológicamente aceptable. Bueno, esto felizmente está cambiando en otras sociedades y aquí también empezando en el Perú, las parejas que se llevan buen número de años han comenzado a ser vistas de otra manera, aunque todavía se sigue creyendo pues que hay un interés económico, que no es el amor a la persona, sino el amor a la billetera, que está esperando que se muera, que le pase algo para quedarse con la herencia. Se generan conflictos con los hijos, con otros familiares. Mm, A veces se acepta más el tema de que el varón sea mayor que la mujer, pero cuando ven a una mujer muy anciana con un joven, la sociedad reacciona de manera distinta, ¿no? Hay una doble moral todavía en esto. Se dice que los varones pueden hacer todo lo que quieran en materia sexual fuera de la casa, pero no con la mujer, más aún si es un anciano. Reacciones ante la visión de una pareja de ancianos abrazados o prodigándose algún tipo de cariño en público, risa, censura, reproche, miedo, sorpresa. Mi esposo vive en mi casa, pero ya no tengo sexo con él desde hace años. Con la menopausia terminó mi vida sexual. Me quedo todavía en casa con mis hijos. Bueno, en el caso de él, porque es hombre, yo le digo que salga de casa, que haga sus cosas fuera. Sale decente, regresa decente. Son las frases que uno escucha, ¿no? A cada momento y que todavía persisten en nuestra sociedad. Se dice que hay que comportarse de acuerdo a la edad. Para cada edad la gente tiene, digamos, un estereotipo, ¿no? De cómo debería ser nuestra vida sexual. En el caso de los ancianos ya no están para estas cosas. Y también aparece la idea de la muerte sexual. ¿En qué radica? En que como existe tanta carga, estos conceptos nos inundan desde pequeños. Ya cuando una persona comienza a madurar y comienza a acercarse a este periodo de la vida, lo hace bajo un estereotipo. El estereotipo de que al llegar a una cierta etapa de la vida, no va a poder vivenciar su sexualidad, ¿no? ¿Y esto qué cosa hace? Genera ansiedad. Genera ansiedad y disfunciones sexuales ya no de naturaleza física, sino más bien de naturaleza psicológica. ¿Qué otros factores influencian la sexualidad en los adultos mayores? La falta de pareja. Recordemos que en el caso del adulto mayor, la gran mayoría son mujeres por una más grande expectativa de vida. Los varones tienen una expectativa de vida menor, por lo tanto, más allá de los 70, 80, 90 años, ustedes van a encontrarse sobre todo con personas de sexo femenino. Deterioro en la relación matrimonial, la falta de comunicación, también la monotonía de la vida sexual, a veces la falta de tiempo, de comunicación por los hijos, obligaciones con ellos, trabajo excesivo, también generan deterioro en la vida sexual. Enfermedades orgánicas y psicológicas, innumerables enfermedades, muchas pueden afectar la sexualidad del adulto mayor. La pérdida de la pauta sexual por parte del hombre también, en aquellas parejas tradicionales en las cuales el hombre es el que ha tenido la pauta, o digamos la batuta de la vida sexual, también se van a afectar, porque en muchos casos la mujer no se le ha dado la posibilidad, ese rol, esa opción de tener también esa libertad de expresar sus deseos, sus preferencias, las cosas que no le gustan, las cosas que le agradan, ¿no? Entonces, ante una situación así, la sexualidad se ve todavía más complicada. La falta de privacidad en muchos hogares. Hay hogares peruanos y en otras partes del mundo en los cuales existe hacinamiento, ¿no? Falta de un espacio de tranquilidad, de privacidad, de respeto, ¿no? Las personas puedan tener intimidad. La jubilación también cambia el rol social de las personas, ¿no? Limita sus posibilidades de poder interactuar con otros seres humanos y eso origina consecuencias
en la vida sexual y también en la parte psicológica. Todas las cifras de los estudios que se han hecho en nuestra región demuestran de que la gran mayoría de las personas mayores siguen teniendo interés en el sexo. Muchos tienen actividades de naturaleza sexual, por ejemplo, caricias, besos, abrazos, masturbación. Muchos tienen todavía actividad coital, pero ¿qué pasa aquí? Nos falta comunicación, nos falta conversar más con nuestros pacientes. Nuestros pacientes están ávidos de poder interactuar con el médico, de poder conversar, preguntarles cosas a los médicos. Pero tenemos que darles la oportunidad, tenemos que darles un espacio, especialmente en el campo de la geriatría, ya específicamente en la especialidad. Esto debería ser parte de la anamnesis. Preguntar sobre la vida sexual de nuestros pacientes. Y todas las cifras, como ustedes pueden ver en esta diapositiva, todas las cifras de la región demuestran de que los adultos mayores siguen siendo, en su gran mayoría, sexualmente activos. En el caso de los varones, por una cuestión cultural y de crianza, las encuestas de vida sexual generalmente demuestran porcentajes más altos. En el caso de las mujeres, por una cuestión cultural, por el machismo imperante en nuestra región, a veces por miedo, por vergüenza, por pudor, la mujer tiene un porcentaje menor, pero no es porque sea menor, probablemente sea más alto, sino que al momento de llenar una encuesta o hacer una entrevista, tienen a veces ese recato de no contar todas las cosas en detalle. Bien, en el caso de la evolución del ser humano, entonces, esta evolución del ser humano como especie se ha asociado, se ha acompañado de la vida sexual, ¿no? Eso es algo que nos diferencia de otras especies. La sexualidad en el ser humano tiene una connotación no solamente reproductiva. Debemos dejar de lado los estereotipos. Los estereotipos, quizás el más frecuente de todos ellos es asociar juventud con belleza, belleza con interés en el sexo, rendimiento sexual, disfrute, goce, y ese es un estereotipo bastante nocivo, ¿no es así? Los adultos mayores también tienen interés en la vida sexual y esto lo vemos incluso aquellos que hemos trabajado en residencias geriátricas, hemos visto pacientes en casas de reposo, albergues, hospicios, sobre todo en las residencias que tienen, digamos, una atención mucho más integral, mucho más multidisciplinaria, centrada en la persona. Tenemos estos espacios de interacción entre los adultos mayores, los cuales muchas veces se enamoran, tienen oportunidad de tener romances, ¿no? En Europa, acá no he visto personalmente, pero en Europa sí he visto que pueden tener incluso hasta intimidad, o sea, pueden tener un espacio, pueden compartir la habitación las parejas de adultos mayores. Aquí eso todavía no lo he visto. ¿Cuáles son las ventajas de la sexualidad en el adulto mayor? Bueno, una mayor experiencia sexual, un mejor entendimiento con la pareja en su interacción, un componente erótico consolidado en comparación con el acto sexual. Esto se asocia con una mayor ternura y sabiduría. Desaparecen los intereses y las preocupaciones reproductivas. Ya no hay el miedo al embarazo indeseado, tampoco hay el disconfort de la menstruación. El único interés es dar y recibir placer en esta etapa de la vida. Consideraciones particulares en este grupo de edad. No olvidar entonces el tema de la ansiedad por el rendimiento sexual. Esta ansiedad generalmente es anticipatoria, ¿no? Tengo que estar bien, tengo que rendir bien, tengo que quedar bien, no puedo fallar, ¿no? Si se está con una persona mucho más joven, peor todavía, ¿no? Tengo que medicarme, tengo que tomar la pastilla o varias pastillas. Hay pacientes que han llegado a la emergencia con hipotensión inducida por sildenafilo. Y yo conozco de un paciente que vi, paciente diabético que se había tomado 10 pastillas de sildenafilo, ¿no? Pues imagínense. Llegó chocado a la emergencia. Hipotensión severa por vasodilatación.
En otros casos, abundan, pues, estos productos herbolarios, ¿no? Cremas, suplementos vitamínicos, tónicos, vitalizadores, que no siempre tienen un respaldo científico, pero se genera todo un mercado, ¿no? Alrededor de la ansiedad de las personas por mejorar su rendimiento sexual. Otro tema tiene que ver con el tamaño del miembro viril también, toda una industria, ¿no? Relacionado a este tema. No olvidemos el tema de la carencia de la pareja. La pareja y una mayor tasa de viudez en adultos mayores. Abunda el número de mujeres, menos varones. Ya hemos mencionado temas de salud física, mental, fármacos. Los fármacos también pueden afectar la vida sexual del adulto mayor. Algunos fármacos provocan pérdida de la libido. Por ejemplo, diuréticos como los ahorradores de potasio, espironolactona. Los pacientes que están tomando medicamentos para el cáncer prostático, ¿no? Son medicamentos que van a bloquear el eje androgénico, producen bloqueo en la producción de testosterona a nivel de los testículos. También van a afectar la libido, el deseo sexual. En otros casos, provocan también disfunción eréctil. Antihistamínicos, antipsicóticos, antidepresivos en dosis altas, benzodiazepinas, antiparkinsonianos, opioides, pueden provocar disfunción eréctil. Algunos producen eyaculación retrógrada, retardada o eyaculación precoz. Menos la eyaculación precoz, más los medicamentos que producen eyaculación retardada. Por ejemplo, los antidepresivos de tipo inhibidores selectivos de recaptación de serotonina producen típicamente este tipo de problemas. La sertralina se usa, por ejemplo, en la urología para tratar eyaculación precoz. ¿Por qué? Porque produce un retraso de la eyaculación. En mujeres produce anorgasmia. Oposición de la familia que el anciano tenga sexo o se case, también. Ya la señora, el señor se separó, enviudó, o simplemente es una persona soltera, pero los hijos no quieren que conozca gente, que se enamore, no quieren que conviva con otra persona o que tenga sexo. Siempre hay oposición al respecto. Son pocas las familias en las cuales he visto una conducta diferente. O sea, es un tema evidentemente cultural. En el Perú es más acentuado, ¿ah? En otras partes del mundo existe un mayor respeto a la autonomía del adulto mayor. Después tenemos la situación especial de la población homosexual, ¿no? 10% de la población en Estados Unidos tiene orientación homosexual y aquí también van a haber problemas, sobre todo con los adultos mayores de edad avanzada, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los ancianos varones, la posibilidad de encontrar parejas del mismo sexo de su edad es menor. Ya hemos dicho que a mayor edad abundan más mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Que buscan parejas más jóvenes. Y muchos de ellos son personas que llevan una vida sexual bastante promiscua, lo cual los expone a las enfermedades de transmisión sexual. Después tenemos la falta de información y abandono del anciano, la frecuente práctica del sexo inseguro. Todos los estudios han mostrado una baja utilización de métodos de barrera en geriatría. Las normas sociales también han ido cambiando con el tiempo, las limitaciones del ambiente, eso se ve, por ejemplo, en casas de reposo, barreras arquitectónicas. Dificultades para la deambulación también pueden influir. Y finalmente, las actitudes del personal de la salud. Cuán instruido, cuán capacitado, cuán sensibilizado está el personal de la salud. Y aquí pues estamos años luz de lo que sucede en otros países. Para terminar, vamos a ver las fases de la respuesta sexual humana, qué cosa cambia con el paso del tiempo. La respuesta sexual humana tiene 5 etapas: líbido, llamado también deseo, excitación, meseta, orgasmo y resolución. En el caso de los varones, la libido generalmente se mantiene, puede disminuir en aquellos pacientes varones, adultos mayores que tienen hipoandrogenismo, que tienen una disminución de los niveles de testosterona. El anciano requiere más tiempo para poder alcanzar la erección, requiere más estímulo. Sus erecciones no son tan firmes.
Su fase de meseta tiene mayor duración, o sea, quiere decir que su control eyaculatorio mejora, o sea, la incidencia de eyaculación precoz es menor, más bien tienen más incidencia de eyaculación retardada o retrógrada incluso. Disminuye el volumen y la fuerza de expulsión del eyaculado, o sea, eyaculan menor volumen de semen, con menos fuerza. Esto tiene que ver mucho con el nivel de actividad física del adulto mayor y más bien aumenta la duración del periodo refractario. Quiere decir que después que el adulto mayor eyacula, va a requerir más tiempo para poder tener una nueva erección y va a requerir incluso un mayor estímulo, ¿no? Ahora, ¿de cuánto? Es variable. Pueden ser horas, pueden ser días, pueden ser incluso semanas. Depende mucho de cada paciente. El periodo refractario, así como todas estas modificaciones, no es que se den de la noche a la mañana. Eso es un concepto importante, no se olviden. Todos estos cambios en la sexualidad se van dando de manera progresiva, gradual. Generalmente empiezan a partir de la cuarta década de la vida y ahí comienzan lentamente, tanto en varones como también en las mujeres. En el caso de la mujer, bueno, la libido es variable, puede haber una libido conservada, puede disminuir también por N razones, incluyendo conflictos conyugales, problemas de pareja, enfermedades, medicamentos, etcétera. Podría también aumentar la libido, porque ya no hay el temor del embarazo indeseado, ni tampoco el disconfort de la menstruación. Lo del nido vacío se refiere a que por cosas de la vida, pues los hijos crecen, maduran, se hacen independientes, finalmente dejan el hogar y van a hacer la propia vida. Y esto va a dar la oportunidad para que no solamente las cosas buenas, sino a veces también las cosas malas de una relación de pareja comiencen a aflorar. Que a veces por el tiempo, cuando han estado los hijos y uno se dedica a ellos, no afloran, no se hacen visibles. Estos problemas después aparecen, se hacen notorios con el tiempo. En el caso de la mujer, también su capacidad de lubricación disminuye por una menor producción de estrógenos, hay atrofia vaginal, hay una atrofia de los labios menores y mayores, el clítoris se expone, es más visible, es más sensible. Su fase de mesetas no sufre variaciones. Su capacidad orgásmica se mantiene, aunque menos explosiva. O sea, la mujer puede tener orgasmos todavía, pueden haber orgasmos, no son tan intensos como cuando era una persona joven. Aquí también hay bastante variabilidad porque, bueno, hay mujeres que son orgásmicas ocasionales, usuales, multiorgásmicas. Cada mujer es diferente, es distinta, ¿no? Como también hay disfunciones, vamos a ver más adelante, disfunciones que afectan la capacidad orgásmica. Y la fase de resolución en la mujer, en la anciana, no muestra variaciones. ¿Cuáles son estas disfunciones, no? La disminución de la libido, que es una de las disfunciones sexuales más comunes. También es disfunción sexual la disfunción eréctil, que es la dificultad o incapacidad, ¿no? que tiene un varón de poder obtener o mantener una erección. Esa es disfunción eréctil, discapacidad o disfunción para poder obtener o mantener una erección y conseguir una relación sexual satisfactoria. Eso es disfunción eréctil. Eyaculación precoz, retardada o retrógrada. Eyaculación retrógrada se da mucho en personas que han sido sometidas a resección prostática, sobre todo cuando es una resección transuretral, cuando es por la uretra. Ellos hacen eyaculación retrógrada. El priapismo es una erección sostenida, permanente y muchas veces dolorosa. Generalmente se debe a condiciones de enfermedades sistémicas que aumentan la viscosidad de la sangre, policitemia vera, mieloma múltiple, otras paraproteinemias. También en pacientes que tienen anemia de células falciformes, crioglobulinemia mixta esencial, ellos hacen priapismo. Dispareunia y vaginismo. Dispareunia es el dolor durante el coito y vaginismo son espasmos vaginales, espasmos musculares que impiden el acto sexual, impiden el coito.
Anorgasmia es la ausencia de orgasmo. Puede ser primaria o puede ser secundaria. Primaria es cuando una persona nunca ha experimentado un orgasmo. Secundaria es cuando los experimentaba, pero ya no los tiene. Eso es secundaria. Sangrado o flujo vaginal también es una disfunción que amerita evaluación rápida. Podemos estar frente a cosas banales, cosas simples, como una vaginitis atrófica severa, podría tratarse incluso de un cáncer genital. El flujo vaginal puede ser lo mismo, una sobreinfección micótica, bacteriana, una enfermedad de transmisión sexual. O carencia de estrógenos grave, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones para terminar, para ir terminando? Entonces, no olvidar que la satisfacción sexual con o sin obtener el orgasmo se puede alcanzar en uno o en ambos miembros de la pareja, sin necesidad de la penetración en caso de los adultos mayores. La masturbación es una práctica segura que no debería ser penalizada de ninguna manera. No es dañina para la salud. Las mujeres deben utilizar estrógenos tópicos y en muchos casos lubricantes vaginales porque van a aliviar con ello la dispareunia, facilita la penetración en caso de erecciones incompletas. Las personas que están solas o viudos, separados, divorciados, deberían mejorar su vida social, no con el ánimo, pues, de necesariamente encontrar pareja, ¿no? Sino porque esto va a mejorar en general su estado de salud. Y los cuidadores son acá los grandes actores también olvidados, personas que no han recibido la formación ni tienen los conocimientos para poder guiar a sus pacientes. En ausencia de enfermedad o de una reacción adversa a un fármaco, si la pareja es saludable y su relación lo es también, no deberían haber impedimentos para una vida sexual satisfactoria. ¿Cuáles son las tareas futuras en la sexualidad humana? Primero, asumir a lo largo de toda la vida la sexualidad de manera enriquecedora, placentera y responsable, ¿no? No olvidar de que existe una función sexual dirigida al área reproductiva, como también existe una función sexual dirigida pues al área del goce y también del placer. Mejorar la autoestima de nuestros pacientes, su autonomía. Esto va a dar digamos, nos va a ayudar a mejorar la vida social, a prevenir los cuadros de depresión, incluso mejora también en lo que es la vida sexual, ¿no? Que empieza a quererte tú mismo para que puedas querer a los demás. Es una gran verdad. Pero si la autoimagen es negativa, si el paciente es víctima de discriminación, de maltrato físico, psicológico, en familia, esto no va a poder ser así. Vivenciemos la sexualidad distinguiendo el placer de la función reproductiva. Aquí en adulto mayor ya no hay tema reproductivo, acá es placer. Es comunicación entre dos personas. Desarrollar la capacidad de gozar, sentir, amar y ser amado. La sexualidad humana se expresa a lo largo de toda la vida, con la juventud siendo una etapa de excitante exploración y autodescubrimiento, la adultez un periodo para ganar habilidades y comprensión, y la vejez una fase de la vida en la cual ejercer el arte de amar por la persona querida. Como decía Osho, cuando desaparece el sexo, el hombre mayor tiene un amor y una compasión completamente diferente. En su amor no hay lujuria, no hay deseos, no quiere sacar nada. Su amor tiene pureza, inocencia, su amor es alegría. No sé si hubiera alguna pregunta sobre lo que hemos hecho ahora, lo que hemos presentado, por favor. En casa, en familia, cuando hay reuniones, ¿qué comentarios han escuchado? ¿Qué cosas se dice? Porque se dice mucho, ¿no? ¿Qué dicen las personas? ¿Cómo lo toman esto? ¿La broma? ¿Lo toman con indiferencia? ¿Lo toman con rechazo? ¿Lo toman con
como si fuera esto un motivo de chiste. ¿Cómo lo ven ustedes? En el caso de las entrevistas, cuando uno hace la anamnesis, los médicos también tenemos que tener esa habilidad, ¿no? Esa capacidad. Y eso, debería haber un curso en pregrado de habilidades blandas, ¿no? Habilidades de comunicación. No sé si lo tienen ustedes en los primeros ciclos, no sé si en la currícula está, pero deberían ustedes desarrollar esta parte. No sé si tienen psicología médica también, porque es la primera aproximación a los pacientes. Por motivos de pandemia seguramente no se ha podido hacer, pero ya habrá la manera de poder recuperar, ¿no? Pero no olviden que cuando estén frente a un paciente, tienen que desarrollar estas habilidades y competencias. Hay cursos sobre estos, hay cursos, o pueden hacer de manera extracurricular, cursos libres, deben hacerlos. Se requieren habilidades de comunicación cuando ustedes tratan con los pacientes, con los familiares, cuando ustedes tratan con el personal de salud, el equipo de salud, cuando ustedes se dirigen a sus jefes, ¿no? Todo esto es importante. Les va a ayudar bastante. Como dicen, una persona puede saber mucho, pero también es importante la manera como se expresa, cómo llega al auditorio. Entonces, cuando uno le pregunta a un enfermo sobre estas cosas, tiene que tener llegada, tiene que saber hacerlo. Igual, seguramente Rubén, o creo que Rubén es de la clase de paliativos, les debe haber explicado que en el tema de paliativos, incluso existen cursos libres, de cómo se deben brindar noticias negativas. Cuando una persona está grave, está terminal, está moribunda, o cuando una persona ha fallecido, ¿cómo debo yo interactuar con la familia, con los deudos? ¿Cómo debo comunicar noticias? Hay cursos sobre esto. Entonces les invito a que mejoren esta parte dentro de sus competencias. ¿No hay preguntas? Melissa, ¿no hay preguntas? Creo que Parece que no. ninguna, doctor. Ya, muy bien. Hacemos un break por tema de tiempo. Nos podemos ver en 5 o 6 minutos. Está bien, doctor. Ya. ¿Quién expone hoy día? El compañero es Lee. Ya. Ángel. Es Lee. Muy bien, Ángel. Listo. En 6 minutos nos vemos, Ángel. Anda subiendo tu charla, por favor. Yo estoy.
Ángel, ¿podrías comenzar? Adelante. Ya, profesor, buenos días. Bueno. Buenos días, compañeros. Ya, buenas tardes, ¿no? Compañeros y profesor doctor Lama, ¿no? En esta ocasión, ya, ya, en esta oportunidad me tocaba exponer el tema de síncope, vértigo y mareos. Síncope, vértigo y mareos. No, ya, ya, en esta oportunidad me toca exponer, el tema del síncope, síncope, vértigo y mareos, ¿no? Bueno, me sale diciendo que estos tres términos médicos no son diagnósticos, no son patologías, sino, 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 sino son síntomas que se engloban dentro de los trastornos de equilibrio. Y la importancia de hacerlo en el segmento de geriatría es porque vienen a ser con frecuencia motivo de consulta en el primer nivel de atención sanitaria, ¿no? O sea, en las postas médicas, ¿no? Siguiente, siguiente. Ya. Introducción. Los, los trastornos del equilibrio se encuentran, se encuentran, se encuentran, los trastornos de equilibrio se encuentran entre el segundo y el tercer motivo de consulta en el primer nivel, así como le dije, ¿no? Es considerado uno, de uno de los síntomas que produce mayor incapacidad en el ser humano junto al dolor crónico y el tinnitus. En el, en el enfoque inicial del paciente con desequilibrio resulta importante precisar las características de presentación del síntoma para identificar con claridad si se trata de un verdadero vértigo o es otro trastorno, ya que el vértigo es el síntoma fundamental y específico con que cursan las diferentes alteraciones vestibulares que pueden tener su origen tanto en el oído interno que pueden, que pueden tener su origen tanto en el oído interno, específicamente en el laberinto posterior, que es el vestíbulo y los canales semicirculares, como en las vías y centros del aparato vestibular ubicadas en el sistema nervioso central. La clasificación ya lo mencioné, ¿no? La clasificación de los trastornos de desequilibrio, del equilibrio. La anamnesis, o sea, la clasificación van a ser estos tres, ¿no? Como que es el tema que estoy tratando, ¿no? El vértigo, el síncope y el mareo. Ahora, la, no- la, la anamnesis o interrogatorio sigue siendo el elemento fundamental en el abordaje del paciente con desequilibrio y nos permite diferenciar claramente el vértigo de los mareos o cualquier otra sensación de inestabilidad. Para ello, para ello, para ello, para ello, para ello, para ello, para ello es necesario conocer la clásica clasificación
propuesta por Dragman y Hart en 1972, que permanece vigente para la comunidad científica que ha aceptado esta clasificación como la más adecuada y viene siendo utilizada por la mayoría de los investigadores, ya que permite ubicar todos los pacientes con trastornos de equilibrio, ¿no? Y esto es justamente, ¿no? El vértigo, el síncope y el mareo. Vamos primero con el síncope. ¿Qué es el síncope? ¿Qué es el síncope? ¿Cómo se define el síncope? Se define aquel trastorno que cumple estas características, ¿no? Que es la pérdida que es que la pérdida de conciencia y el tono postural es de corta duración. Existe la recuperación completa y espontánea, sin secuelas, sin secuelas neurológicas. Ahora, todas estas características, ¿no? O el cuadro clínico, ¿no? Se va a deber, tiene como causa una hipoperfusión, una, una hipoperfusión cerebral transitoria, que es consecuencia de una disminución de la presión arterial. ¿De acuerdo? Ahora, este síncope, el médico lo que tiene que hacer es hacer el diagnóstico diferencial con otras con otras dos síntomas, ¿no? Que son la crisis epiléptica y la pérdida de conciencia conversiva o crisis psicógena. O sea, el médico debe hacer el diagnóstico diferencial de síncope con estos dos síntomas, ¿no? Con la crisis epiléptica y con la pérdida de conciencia conversiva o crisis psicógena. ¿Y cómo lo va a hacer? En el caso del síncope, lo va a hacer mediante la anamnesis, ¿no? Y la exploración física, ¿no? En el síncope hay convulsiones, hay incontinencia urinaria, ¿no? Puede haber incontinencia urinaria, ¿ya? Puede haber estupor crítico, pero estos tres síntomas no uno permite diferenciarlo con los otros dos, ¿no? Con la epilepsia y con el y con la pérdida y con la pérdida y con la pérdida de conciencia conversiva, ¿no? Lo que es la piel, eso es la característica de la piel, sí va a poder diferenciar entre el síncope y la epilepsia, ¿no? Porque en el síncope se va a presentar una piel pálida, fría y sudorosa, mientras que en la epilepsia la piel va a ser roja y cianótica. Y con esas características, el médico va a poder diferenciar entre un síncope y una epilepsia. Ahora, ¿cómo diferenciaría entre un síncope, entre un síncope y una pérdida de conciencia conversiva? ¿No? Mediante mediante estas características que son propias de la pérdida de conciencia conversiva, ¿no? De que no deja que se le abran los ojos, bella indiferencia, o sea, el paciente, o sea, el, o sea, el paciente nunca sufre de traumatismo, no hay cuadro presincopal, no hay cuadro presincopal, movimientos estereotipados. ¿Qué es el cuadro presincopal? Por acá lo puse.
el cuadro presincopal, un ratito, por acá está. Ahí está. El cuadro presincopal, el cuadro de presíncope van a ser los síntomas de frialdad, sudoración, visión borrosa, que se presentan antes del síncope, ¿no? O sea, el síncope, a veces el síncope va a cursar con un clásico, con una etapa de presíncope, que justamente engloban estos, estos síntomas, ¿no? Síntomas de frialdad, síntomas de sudoración, la visión borrosa, ¿no? Mm, ya está, ya sí, ya seguimos, ¿no? A ver, estamos acá, ¿no? Ya, ya, ya. Orientación diagnóstica, ya. Como les había dicho, ¿no? La anamnesis detallada, la exploración física que incluye la valoración del ortostatismo, el, e- el, e- el electrocardiograma y la glicemia, ¿no? Actividades previos al episodio, ya, actividades. Es, es, es- es muy típico que la maniobra de Valsalva, sobre todo, sobre todo, sobre todo en las personas mayores, desencadenen un síncope vasovagal, el llamado síncope, el síncope tusígeno o, o el defecatorio. Si el paciente estuvo realizando un ejercicio de extremidades superiores, es típico que el paciente haga síncope luego cuando, cuando se produce un robo de la subclavia. Además, eh, eh, el clásico, el clásico de etapa de presíncope, y que como lo había mencionado antes, ¿no? Que son los síntomas de frialdad, de sudoración, de la visión borrosa que se presentan antes del síncope, nos orienta al síncope vasovagal. O sea, el síncope o sea, el síncope vasovagal siempre va a tener una etapa de presíncope, siempre, ¿ya? Luego, en los ancianos hay que preguntar sobre el historia de medicamentos, ya sea de nuevos medicamentos o una subida de dosis de algunos de los que solía tomar, ¿ya? El, el, el electrocardiograma hay que realizarlo a todos los pacientes independientemente de lo que estemos sospechando, en donde se puede encontrar los siguientes datos de alarma, ¿no? O sea, al hacer un electrocardiograma y se encuentran estos datos de alarma, como taquicardia ventricular no sostenida, bloqueo fibrosarterial, bradicardia sinusal, el bloqueo auriculoventricular MOVIS 2 o completo, el intervalo QT anormal, brugada y sospechas de displasia arritmogénica del ventrículo derecho. Todos estos hallazgos de alarma nos orientan a un síncope. Ya, ahora, si con los, si con los exámenes antes mencionados no se llega a determinar el tipo de síncope que tiene, se puede recurrir a estos dos exámenes que son estos dos exámenes, ¿no? Que son la estimulación del seno carotidio y el Holter. Ya, síncope vasovagal.
se ve más frecuente después del traumatismo del encéfalo craneano, ¿no? Los, des- los, des- los desencadenantes pueden ser el dolor, la tensión emocional, luego también, luego también estar, luego también, luego también estar en demasiado tiempo en mi pedestación. Puede haber, como mencioné, siempre en el símbolo. Siempre en el síncope vasovagal va a existir la etapa de presíncope, ¿no? Hay la recuperación rápida y sin secuelas, pero lo más importante que está resaltado acá, lo más importante es que nunca ocurra en posición de cúbito, nunca ocurra en posición de cúbito, sino que siempre se va a dar en posición erecta, en bipedestación, ¿ya? En lo que Ya, en lo que es la historia medicamentosa, existen muchos medicamentos que pueden causar síncope, ¿no? Como la digoxina, los antiarrítmicos que alargan el QT, ¿no? Que corresponde a una arritmia ventricular. También los diuréticos, los vasodilatadores, los betabloqueadores, las drogas psicoactivas, ¿no? Que, y se tratan para la hipotensión ortostática, ¿no? La orientación diagnóstica, ya. Luego, luego una causa que no es muy frecuente de síncope es la AIT, vertebrobasilar. ¿Qué es AIT? ¿Qué es AIT? Es, son las siglas de son las siglas de accidente isquémico transitorio, que es, que es cuando, que es que que es cuando el síncope se acompaña de otros signos de focalidad del tronco del encéfalo. Otra causa infrecuente de síncope es el síndrome del seno carotidio, que es cuando el síncope se desencadena más a menudo con la movilización del cuello, en donde, en donde, em, en donde el paciente refiere que, que el, en donde el paciente refiere que estaba en un movimiento de hiperextensión del cuello, de rotación o estar con una prenda bien ajustada como una corbata, ¿no? Y el masaje se da a, mayor a 3 segundos de asistolia en el electrocardiograma y va a haber una disminución de la presión arterial de 50 milímetros de mercurio. Y se tiene que descartar otras causas concomitantes. Ya. Este es el síncope con hipotensión ortostática, ¿no? Se va a dar cuando el descenso de la presión arterial es mayor a 25 y de la presión arterial diastólica es mayor a 10 milímetros de mercurio. Ya. Ahora, 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 ahora para saber si un paciente tiene hipotensión ortostática, lo primero que tenemos que hacer es medir la presión arterial en posición de cúbito, ¿no? Recostado, echado. Luego, 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 luego,
Luego lo ponemos en posición en bipedestación. Esperamos unos 10 minutos y volvemos a medirle la presión arterial. Si la presión arterial ha disminuido la sistólica más de 5 milímetros de mercurio y la diastólica más de 10, entonces se trata de una hipotensión ortostática, ¿no? También va a haber causas, ¿no? Lo más importante es el medicamentosa, ¿no? Pero también va a haber por hipovolemia, por hipotiroidismo, Addison, carcinoide, feocromocitoma, Wernicke, mastocitosis, ¿no? Ya, siguiente. Luego seguimos con el síncope cardiogénico. Lo que va a presentar un síntoma cardiogénico va a ser durante esfuerzo, en decúbito, te da palpitaciones, disnea, dolor torácico concomitantes. Ya. Ahora, este síncope cardiogénico se puede subdividir, ¿no? Mira, en donde va a haber- en un, se puede dividir, ¿no? En un caso en donde haya arritmias o bloqueos cardíacos, síndrome del desceno enfermo, puede haber bloqueo auriculoventricular, Brugada, QT largo, displasia arritmogénico del BD. Y en otra situación puede haber causas obstructivas, ¿no? Como Shunt, FEBI disminuido, EA, EP, MSH, HTP, estenosis aórtica, estenosis pulmonar, ¿no? Ya. Y lo resaltante del síncope cardiogénico, acá no curta con presíncope, acá no existe la etapa de presíncope, como si existiera en el síncope vasovagal, como lo mencioné. Ya. Ahora, nunca podemos olvidarnos de incluir en el algoritmo diagnóstico la hipoglicemia y el tromboembolismo pulmonar, ¿no? Bueno, es que en los casos de hipoglicemia, el paciente puede tener síncope, ¿no? Al igual que en el TEP, ¿no? Ya. Seguimos con el vértigo, con el síntoma vértigo. ¿Cómo se da el síntoma, o qué es el síntoma vértigo? Es una, es un, el vértigo es una ilusión del movimiento, en donde se va a percibir asimetría, donde existe una asimetría funcional en los dos sistemas vestibulares. Si la lesión es simétrica, no hay vértigo. ¿Está bien? Ahora, el vértigo, no, el vértigo a, mm, se va, se va a determinar mientras la anamnesis y el examen físico, ¿no? Y se van a clasificar en vértigo central y vértigo periférico. Ya el comienzo en el central es lento, el periférico es brusco. La morfología en el central es no giro de objetos. En el periférico se percibe como giro de objetos.
La duración en el central es variable, en el periférico es episódico. La evolución en el central es progresión frecuente, mientras que en el periférico es raro, mayor a una semana. Las auditivas en el central no, en periférico habitual. Neurológicos en el central es traumatismo encefálicos más cerebelosos. En el periférico no. Vegetativo. Central no. Periférico sí. Ya. A excepción, dice, de BBP más, más neuronil, más neuronilitis vestibular. El nistagmo. El nistagmo. Hay dos tipos de nistagmo, ¿no? También el periférico y el central. En el periférico es uni, es uni, 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 es uni, 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 es unidireccional. Se mantiene sea cual sea la posición de la mirada. En el central hay uni y bidireccional. Se modifica al cambiar la dirección de la mirada. En el periférico se inhibe con la fijación de la mirada. Latencia agotable, se acompaña de vértigo, nunca es vertical. En el central aumenta con la fijación de la mirada, no se acompaña de vértigo. 19. Maniobra del impulso oculocefálico. Es para el vértigo agudo. Alterada cuando es periférico y normal cuando es central. Es una maniobra que se tiene que hacer. Bueno, y pasamos por último al mareo, ¿no? Ya. Se trata, mareo, se trata de una sensación vaga, difícil de definir, que no se puede ser incluida dentro de las tres categorías anteriores. Bueno, tres categorías, bueno, acá es dos nomás, dos categorías, porque hemos mencionado solamente el vértigo y el síncope, ¿no? Dos categorías anteriores. Y con frecuencia, y con frecuencia suele ser descrita por el paciente con mucha imprecisión, como alteración de la orientación espacial, cabeza vacía, flotar en el aire, inseguridad. En muchas ocasiones se asocia a cuadros psiquiátricos como ansiedad generalizada, ataques de pánico o depresión. Pero otro, pero, otro, pero otros autores lo consideran como un término general que incluye al vértigo. O sea, otros autores el mareo lo consideran como un término general y que lo incluyen al vértigo, por lo que por lo que define el tipo de mareos que crean, por lo que definen al tipo de mareos que crean la falsa sensación de que tú o el entorno están gritando o moviéndose, se conocen como vértigo. Bueno, ahí acaba mi presentación, doctor. Muy bien, Ángel, muchas gracias, muy bien. ¿Alguna pregunta, por favor, para su compañero? ¿Algún comentario? Bien, entonces resumiendo, el síncope
El síncope es un trastorno, una pérdida brusca, momentánea, transitoria del estado de conciencia, que se va a acompañar de relajación muscular y generalmente hay una recuperación completa, pues, al cabo de algunos segundos o minutos. El síncope en geriatría generalmente es debido a causas cardiovasculares o metabólicas. La hipotensión ortostática también es otra causa importante, mientras que el síncope vasovagal predomina en personas más jóvenes. Los vértigos son sensaciones de movimiento, sensaciones de movimiento anormal, en las cuales el paciente muchas veces siente que las cosas giran alrededor, es una alucinación de movimiento rotatorio. Puede ser de naturaleza subjetiva, cuando son las cosas que giran alrededor del paciente. Generalmente estos problemas de vértigo subjetivo son por disfunción del oído interno, del sistema vestibular, y el vértigo objetivo, en el cual es el paciente el que siente que gira, habitualmente son causas de naturaleza cerebrovascular, vértigo de origen central. Bueno, los vértigos periféricos, vértigos de origen vestibular, generalmente se acompañan de acúfenos o tinnitus, hipoacusia. Estos vértigos tienen infinidad de causas. Dentro de ellas, solo por mencionar algunas causas, la enfermedad de Meniere, la labirintitiis aguda y el vértigo posicional paroxístico benigno. El vértigo central generalmente se asocia a otras manifestaciones de disfunción de pares craneales o del sistema cerebeloso y afecta la marcha del paciente. Esa es la diferencia. Cuando hay tinnitus, hipoacusia generalmente es periférico. Después tenemos el mareo, que es, digamos, una sensación de, digamos, de inestabilidad. Algunos autores dicen lo que no es síncope ni tampoco es vértigo, eso es mareo, ¿no? El mareo en geriatría tiene un diagnóstico diferencial también bastante amplio. Es una sensación de inestabilidad mal precisada, no se afecta a la conciencia. Y en el mareo también tenemos que considerar, en primer lugar, las causas cardiovasculares. Todo paciente con estas molestias tiene que ser evaluado de manera prolija. Y no cometan ese gran error que muchos colegas hacen de querer atribuir problemas de dislipidemia o de glucosa a la causa del vértigo, ¿no? Ese es un gran error. Primero que tenemos que ver ese sistema vestibular. Bueno, ¿no hay preguntas, comentarios o dudas? Bien, muchas gracias Ángel por la presentación. Felicitaciones, nos estamos volviendo a ver el día viernes a las 11 de la mañana. Que tengan buen día a todos, saludos. Hasta luego, doctor, gracias.